Hola, ¿cómo están? Bueno, repasemos un poquito algunos temas que hemos visto. En elementos vimos el conjunto de los polinomios y operamos con ellos, los sumamos y los multiplicamos por un escalar. Ese escalar era un número real. Y vimos que cumplía con estas dos operaciones estas 8 propiedades. Con la suma era conmutativa, sumar P más Q era lo mismo que sumar Q más P, cumplía la propiedad asociativa respecto de la suma, existía el polinomio nulo, de tal manera que si yo sumo cualquier polinomio con el vector nulo me da el mismo polinomio, y existía el elemento opuesto, donde cambiamos el signo de todos los coeficientes, de tal manera que si sumo un polinomio con su opuesto, me da el polinomio nulo. Y con respecto al producto por un número, por un escalar, tenemos estas 4 propiedades. Asociativa del producto por un número, existencia del elemento neutro, si multiplico cualquier polinomio por el número 1 me da el mismo polinomio, distributiva respecto de la suma de polinomios con respecto a un número, puedo ahí distribuir A por P más A por Q, y también distributiva de la suma de escalares con respecto a un polinomio. En álgebra trabajamos con matrices de dimensión m por n, y también definimos la suma y entre matrices y el producto por un número. En este caso también trabajamos con números reales. Y fíjense que cumplen con las mismas propiedades. Simplemente cambiamos la nomenclatura. En lugar de P y Q, ahora las matrices las llamamos A y B o C, pero cumple exactamente con las mismas propiedades. También trabajamos con vectores de Rn, y vemos que también cumplen las mismas propiedades, porque acá también definimos la suma de vectores y el producto por un escalar. Entonces, la primera propiedad, que es la conmutativa, vimos que U más B me da lo mismo que B más U para cualquier vector U y B que pertenece al conjunto de vectores. La segunda propiedad con respecto a la suma es la asociativa, y vemos que U más B más W es igual a U más B más W. Acá tenemos para todo U, B y W que pertenecen a ese conjunto. La existencia del elemento neutro, existe un elemento que lo llamamos vector nulo, que pertenece a este conjunto, tal que si sumo cualquier vector con este elemento neutro, me da el mismo vector. Para todo vector que pertenece al conjunto, y la existencia del elemento opuesto para todo vector que pertenece al conjunto. Existe el opuesto que también pertenece a ese conjunto, tal que si sumo esos dos vectores me da el vector nulo. Y las propiedades con respecto al producto por un escalar. La primera propiedad
es propiedad asociativa del producto por un escalar, así que ahí tenemos A por B por el vector B, es lo mismo que multiplicar primero los números y después multiplicarlo por el vector, donde B pertenece al conjunto de vectores y A y B pertenece al conjunto de los reales. La segunda propiedad, que es la existencia del elemento neutro, existe el número 1 que pertenece a los reales, tal que el 1 por cualquier vector me da el mismo vector, donde B pertenece al conjunto de vectores de Rn, distributiva respecto de la suma. Si tengo un número y lo multiplico con una suma de vectores, esto es lo mismo que A por U más A por B, donde A pertenece a los reales y B y U pertenecen a este conjunto de vectores. Y la última propiedad distributiva de la suma de escalares, tenemos, fíjense que puedo escribir exactamente lo mismo, cambiando la nomenclatura, ahora la llamamos U o B, y esto es A por U más B por U, donde U pertenece al conjunto y A y B pertenecen a los reales. Entonces, fíjense que acá vimos tres conjuntos distintos que cumplen exactamente las mismas propiedades, definiendo la suma entre esos elementos y el producto por un escalar. Este es el conjunto particular del conjunto de polinomios, donde definimos la suma y dentro de los reales definimos el producto por un escalar. Acá tenemos el conjunto de las matrices de M por N, que también definimos la suma, y en el conjunto de los números reales definimos el producto por escalar. Y acá en vectores lo mismo, tenemos el conjunto de todos los vectores de Rn, donde definimos la suma, y también dentro de los reales definimos el producto por un escalar. En general, vamos a llamar a estos conjuntos con el nombre de espacios vectoriales. Todos los conjuntos que cumplan con estas propiedades, definiendo la suma y el producto por un escalar, se llaman espacios vectoriales. Entonces, en general, podemos decir que el conjunto de vectores con respecto a la suma, este es un conjunto de escalares que puede ser reales, pueden ser complejos. Estos vectores, que en general los llamamos vectores, vimos que pueden ser polinomios, pueden ser matrices, pueden ser vectores de Rn, pueden ser funciones, siempre definidos con una suma, y el conjunto de escalar definido con el producto por escalar. A estos conjuntos que cumplen
las 8 propiedades que vimos recién, se los llama espacios vectoriales. Y ese es el nuevo concepto que vamos a ver ahora. Veamos algunos ejemplos. Si yo les doy, por ejemplo, el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3, junto con el polinomio nulo. Nosotros en elementos vimos que el polinomio nulo no tenía grado. Acá algunos autores consideran que tiene grado más infinito, que es lo que vamos a considerar ahora. Entonces, si considero el conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3, junto con el polinomio nulo, también es un subespacio. ¿Cómo verificaría esto? Y bueno, tendría que ver que si yo sumo dos polinomios de grado menor o igual a 3, la suma sigue perteneciendo a este conjunto. Si multiplico un polinomio por un número supónganse real, me da también un polinomio de grado menor o igual a 3, y además cumple con estas 8 propiedades. Ahí verificaría que es un subespacio. ¿Qué pasa si tomara los polinomios solamente de grado 3? ¿Verificaría estas condiciones? Y bueno, comprobemos. Si yo sumo dos polinomios de grado 3, ¿siempre me da otro polinomio de grado 3? Para que después verifiquen las propiedades. Y bueno, si yo tomo, por ejemplo, x al cubo más 2x más 5, y le sumo menos x al cubo más 3x cuadrado más 8, son dos polinomios de grado 3, pero esta suma me da 3x cuadrado más 2x más 13. Y ven que acá no me da un polinomio de grado 3. Entonces, acá voy a decir que no es un espacio vectorial. ¿Sí? Porque no va a cumplir con las propiedades, por ejemplo, respecto de la suma. Y el polinomio nulo, para ver la existencia del elemento neutro, tampoco pertenece a este conjunto. Entonces, no cumpliría la propiedad del elemento neutro. Otro concepto que tenemos que manejar es de subespacio. Entonces, dado un espacio vectorial, que lo habíamos definido, un conjunto de vectores donde se define la suma, un conjunto numérico donde vamos a definir el producto por un escalar. Si tengo un subconjunto de este, que lo vamos a llamar S, y además cumple con ciertas propiedades, las propiedades son que el elemento nulo pertenece a S, que si tomo
dos vectores que pertenecen a este subespacio, entonces la suma también pertenece a este subespacio, a este subconjunto. Y la tercera propiedad, que si tomo un elemento que pertenece a ese y un escalar que pertenece a ese conjunto numérico, y verifico que K por U también pertenece a este subconjunto, entonces decimos que S es un subespacio de B y S también es un espacio vectorial, porque va a cumplir con las 8 propiedades que mencionamos. Pero no hace falta que verifiquemos todas las propiedades, sino con que demostremos estas 3, nos aseguramos de que es un espacio vectorial, que es un subespacio de B. Entonces, veamos algunos ejemplos. Pensando en los polinomios. Hoy dijimos que el conjunto de todos los polinomios es un espacio vectorial. Y si yo tomo, como hoy también lo vimos, el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a 3 junto con el polinomio nulo, este es un subconjunto de P de n, o sea, S está incluido en P sub n, es un subconjunto, y también es un espacio vectorial. Entonces, este es un subespacio del conjunto de todos los polinomios. Fíjense que el polinomio, si quiero verificar las propiedades, el polinomio nulo pertenece, porque acá lo incluí, lo incluyo aparte porque no es de grado menor o igual a 3. Si tomo dos polinomios de grado menor o igual a 3, P sub 1 pertenece a S, P sub 2 pertenece a S, entonces la suma también va a pertenecer a S. Fíjense que me puede dar la suma grados menores que 3, pero bueno, están incluidos. Acá están incluidos los de grado 0, 1, 2 y 3, más el polinomio nulo. Así que al sumar dos polinomios de grado menor o igual a 3, me da otro polinomio de grado menor o igual a 3. Y si multiplico un polinomio pensando en los números reales, este polinomio, K por P sub 1, también pertenece a este subespacio, ¿sí? Porque lo único que me va a cambiar son los coeficientes del polinomio, y si multiplico por 0, me daría el polinomio nulo, pero también está incluido. Así que ahí verifiqué que cumple las 3 propiedades. Dentro de este conjunto también de polinomios, podría pensar que el polinomio nulo, es decir, que tiene todos los coeficientes ceros, también es un subespacio del conjunto de todos los polinomios. Y también podría pensar que el mismo conjunto es
subespacio de sí mismo. Es decir, que cada espacio vectorial tiene sí o sí dos subespacios, el nulo y sí mismo. Eso se verifica para cualquier espacio vectorial. Veamos algunos ejemplos con vectores de Rn. El conjunto de vectores de Rn lo definimos con la suma, Rn, y nosotros trabajamos con reales para el producto por un escalar. Hoy ya vimos que es un espacio vectorial. Entonces, supónganse que ahora yo tomo un caso particular de los vectores de R2. R2 con la suma y los reales para el producto por escalar. Este es un espacio vectorial. Y si ahora, por ejemplo, tomo un subespacio, vamos a ver si es un subespacio, x1, x2, un vector de R2, tal que 2x1 menos 3x sub 2 me da 0. Piensen que estamos en el plano. Esto, si despejamos una de las variables, 2x1 igual a 3x sub 2, de donde, si quieren, despejo x2, para que vean que esto es un xy, y si despejo y, me queda 2/3 de x1, esto no es nada más que una recta del plano, y tiene la particularidad que pasa por el origen, porque si x1 vale 0, x sub 2 vale 0. ¿Sí? Esto para que lo visualicen en forma más habitual, es y igual a 2/3 de x, es una recta de R2. Entonces, ¿cómo sé si es un subespacio del conjunto de vectores de R2, o sea, de todo el plano? Y bueno, tendré que verificar las dos propiedades. ¿El vector nulo pertenece a este subespacio? Y sí, la respuesta es sí, porque verifica 0 es igual a 2/3 por 0. Es un punto de esa recta. La segunda propiedad que me dice, si tomo dos puntos de este subespacio y los sumo, tiene que seguir perteneciendo a este espacio. Entonces, tomemos por ejemplo x1, x2 pertenece a ese. Bueno, vamos a llamarlo con otras letras para no confundir. Entonces, tomo dos puntos del espacio vectorial. ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, que cumplen con esta condición. 2 por A sub 1 menos 3 por B sub 1 me da 0. Y 2 por A sub 2 menos 3 por B sub 2 también me da 0. Si lo sumo, la suma me da, sumamos vectores, A1 más A sub 2 y B sub 1 más B sub 2. Tengo que verificar que esta suma también pertenezca al subespacio, a este subconjunto. Entonces tiene que cumplir esta condición. Y bueno, veamos. Reemplazo 2 por A sub 1 más A sub 2 menos 3
por b sub 1 más b sub 2, esto me tendría que dar 0. Entonces hacemos las cuentas. Esto es 2 por a sub 1, 2 por a sub 2, 3 por b sub 1 menos 3 por b sub 2. Y si miramos estas condiciones, el 2a sub 1 menos el 3b sub 1, como a sub 1 y b sub 1 pertenecen al subespacio, eso me da 0. Entonces al agruparlos, eso me da 0. Y 2a sub 2 con menos 3b sub 2 también me da 0, porque el a sub 2, b sub 2 pertenecen a ese, esa es la condición que yo puse. Entonces verifico que acá también me da 0. Entonces este elemento, que es la suma, pertenece también al subespacio. Y la tercera propiedad, voy a tomar un elemento que pertenece a este conjunto y voy a tomar un escalar, en este caso que pertenece a los reales, y tengo que verificar que el producto de ese elemento por escalar también pertenece a este conjunto. Entonces verificamos. Este producto me da k por a sub 1, k por b sub 1. ¿Sí? Eso lo sabemos del estudio de vectores. Verifico si cumple la condición de este subconjunto. Entonces reemplazo 2 por k por a sub 1 menos 3 por k por b sub 1. Puedo sacar factor común k. Esto es 2a sub 1 menos 3b sub 1. Como a sub 1, b sub 1 pertenecen a ese, cumple esta condición, o sea, este paréntesis me da 0 y k por 0 me da 0. O sea que este elemento también pertenece a ese. Entonces cumple las tres condiciones, puedo decir que este subconjunto es un subespacio de R2. Y fíjense que es una recta que pasa por el origen. En general, cualquier recta que pase por el origen va a ser un subespacio de R2. ¿Qué otro subespacio podemos encontrar en R2? Y bueno, subespacios de R2. Hoy dijimos que el elemento nulo es un subespacio de todos los espacios vectoriales. Sí mismo, o sea, los vectores de R2 también es un subespacio, y ahora vemos que las rectas que pasan por el origen también son subespacios de R2. ¿Sí? ¿Por qué tienen que pasar por el origen? Y bueno, porque si no, no cumplirían la primera propiedad, que el elemento nulo tiene que estar. Veamos otro ejemplo. Voy a tomar x1, x2, x3, que pertenecen a R3, ahora estoy en el espacio, tal que x1 menos x sub 2 es 0, 2, x1 más 3x sub 2 menos x sub 3 es igual a 0. Bueno, estoy en R3, estoy en el plano.
y me dan que cumplan los elementos estas condiciones. Entonces vamos a ver bien qué es esto. X1 menos X2 me da 0, 2X1 más 3X sub 2 menos X sub 3 es igual a 0. Fíjense esto que si lo pienso como un sistema lineal, tengo 3 variables, 2 ecuaciones. De la primera ecuación puedo obtener que X1 es igual a X sub 2 y al reemplazar en la segunda obtengo 2X1 más 3X1 menos X sub 3 es igual a 0, 5X sub 1 menos X sub 3 es igual a 0, y si despejo X sub 3, me queda que es 5X sub 1. Entonces, este subespacio los puntos que pertenecen a él van a tener la forma X sub 1, X2 es lo mismo que X1 y X sub 3 es 5X sub 1. Y fíjense que esto no es más que otra cosa que es una recta de R3. Y también pasa por el origen. Entonces, la primera condición, que es ver que el elemento nulo pertenece a S, lo verifica. La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, porque si X sub 1 es igual a 0, me queda el punto nulo. La segunda condición, tomo 2 puntos de este subconjunto. X sub 1 si quieren le damos otro nombre para no confundirnos con ese genérico. Entonces le doy a X1 un valor cualquiera. Por ejemplo A. Y B por 1, 1, 5 también pertenece a esta recta, ¿sí? Al reemplazar a X sub 1 por 2 valores reales. A y B pertenecen a los reales. Entonces, si lo sumo, si sumo estos dos elementos, la suma de estos dos elementos también tienen que pertenecer a este subconjunto que es una recta. Entonces, lo sumo. A por 1, 1, 5 más B por 1, 1, 5 fíjense que no va a ser otra cosa si acá puedo distribuir o agrupar. Pero puedo sacar factor común, ese vector, y ahí veo que pertenece también a la recta, porque es de la forma número por ese vector, que es el vector director de la recta. Así que también pertenece a ese. Esa condición la verifica. Y la tercera, tomo un elemento que pertenece a este subespacio y un número, que en este caso pertenece a los reales. Entonces tengo que verificar que si multiplico ese número por el elemento, también pertenece a ese. Y bueno, este producto es K por A por 1, 1, 5, y lo puedo pensar de esta manera. ¿Sí? Asocio los números, que es una de las propiedades que vimos hoy, y ahí veo que
Este también es un punto de la recta, es un número por el vector director. ¿Sí? Así se obtienen los puntos de la recta, reemplazando por x1 por distintos números. Entonces, ahí vemos que cumple con las tres propiedades. Entonces, fíjense que si tomo el espacio vectorial R3 con la suma y los reales para el producto por un escalar, esta recta, y en general todas las rectas que pasan por el origen, van a ser un subespacio de R3. ¿Quiénes más tenemos en subespacio de R3? Y bueno, el elemento nulo, el mismo espacio vectorial, y acá también podemos encontrar planos. En R3 puedo encontrar planos que pasen por el origen. Ahí tenemos que en R3 puedo encontrar como mínimo 4 subespacios. Y bueno, por último vamos a ver algún ejemplo de matrices. Entonces voy a considerar el conjunto de las matrices de M por N, y los reales para el producto escalar. Y supónganse que tengo un subconjunto de las matrices de M por N donde A es una matriz diagonal. Entonces, ¿qué pasa con estas matrices? Supónganse que tengo A sub 1, es una matriz donde los elementos de la diagonal son números y los demás son ceros. Y tengo otra matriz que también está en ese mismo espacio vectorial. Bueno, tenemos que demostrar, ¿no? Que es una matriz diagonal. Entonces, ¿la matriz nula pertenece a ese? Y la respuesta es que sí, porque es una matriz donde los elementos de la diagonal también van a ser ceros, así que pertenece a ese subconjunto. Si sumo A y B, ¿me va a dar otra matriz diagonal? Y sí. ¿Por qué? Porque A más B me va a dar una matriz, como sumamos elementos a elementos, estos van a seguir siendo ceros, y acá va a ser 1, 1 más B sub 1, 1, A sub 2, 2 más B sub 2, 2, pero va a seguir siendo una matriz diagonal. Y por último, si multiplico un número real por una matriz, va a seguir diagonal, ¿no? ¿Va a seguir perteneciendo a ese? Y bueno, fíjense que sí. ¿Por qué? Porque los elementos que están fuera de la diagonal por cualquier número van a seguir siendo ceros, y acá me va a quedar K por A sub 1, 1, K por A sub 2, 2, hasta K por A sub n, n. O sea, va a seguir siendo una matriz diagonal.
Así que acá encontré un subespacio del conjunto de matrices de M por N. Si tomamos un caso particular, puedo tomar las matrices, por ejemplo, para decir un ejemplo de 3 por 3 y ver que las diagonales de 3 por 3 van a ser un subespacio de ese conjunto. Bueno, y por último voy a introducir otro concepto, que es el de combinación lineal. Yo voy a tomar cierta cantidad de vectores en un espacio vectorial. ¿Sí? Esto es un espacio vectorial. Y voy a tomar números. Lambda 1, lambda sub 2, lambda sub 3, hasta lambda sub n. Que esto pertenecen al conjunto de los números escalares que los llamamos en genérico con la letra K. ¿Sí? Acuérdense que el espacio vectorial lo habíamos definido como el conjunto de vectores donde definíamos la suma y el conjunto numérico para definir el producto por una escala. Entonces, todos los vectores, acuérdense que cuando hablo de vectores, hablo de los elementos de un espacio vectorial. Y hoy vimos que estos elementos podían ser polinomios, vectores, matrices, funciones. En general se los llama vectores. Este elemento, este vector, que surge de multiplicar cada uno de esos números por los vectores que yo había elegido del espacio vectorial, lambda sub n por b sub n, se dice que este vector es una combinación lineal de b sub 1, b sub 2, b sub n. El conjunto de todas las combinaciones lineales que yo puedo formar con estos vectores se expresa de esta manera. ¿Sí? El conjunto de todas las combinaciones lineales. Y se dice que este conjunto genera, o generados por estos vectores, forman un conjunto, o que es un conjunto de generadores. Veamos un ejemplo, para que lo entiendan un poquito mejor. Yo tomo como espacio vectorial los vectores de R2, con la suma y los reales para el producto por un escalar. Entonces, elijo b sub 1, por ejemplo, el 1, 0, y b sub 2, el 0, 1. Entonces, todos los vectores que surgen de multiplicar estos números por los vectores que yo elegí, me generan un conjunto de vectores de R2. Por ejemplo, si lambda 1 es 3 y lambda sub 2 es 2, el vector que me genera es 3, 2. ¿Sí? Entonces, a estos elementos b sub 1 y b sub 2 se dicen que me generan un conjunto
un subconjunto y surgen de hacer esta cuenta, de armar la combinación lineal con esos vectores, donde lambda 1 y lambda 2 son números reales. Si los vectores que pertenecen al espacio vectorial verifican la siguiente condición que vamos a escribir ahora, se dice que son linealmente dependientes. Linealmente dependientes. Y esto lo vamos a verificar, que si armamos la combinación lineal, tomando otra vez los lambda, lambda 1 por b sub 1, más lambda sub 2 por b sub 2, más lambda sub n por b sub n, y esto me da 0, si alguno de los lambda, por lo menos uno, es distinto de 0, o sea, si lambda sub 1, lambda sub 2, lambda sub n no son todos iguales a 0, por lo menos alguno es distinto de 0, se dice que estos elementos que yo tomé del espacio vectorial son linealmente dependientes. Eso va a querer decir que por lo menos uno depende de los demás. Si todos los lambda son ceros, si todos los lambda son iguales a 0, cuando yo armo esta combinación, se dice que los vectores son linealmente independientes. Linealmente independientes. Entonces, veamos un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, en el conjunto de vectores R2, que es un espacio vectorial, con los reales. ¿Sí? Este es mi espacio vectorial. Y yo elijo, por ejemplo, como B sub 1, el 1, 1 y el 1, 0. Lambda sub 1 y lambda sub 2 son números reales. Entonces, armo las combinaciones lineales. Lambda sub 1 por 1, 1, más lambda sub 2 por 1, 0. Y lo igualo al vector nulo. En este caso, es un vector de R2. Entonces, haciendo las cuentas y armando el sistema, me queda que lambda 1 más lambda sub 2 me tiene que dar el primer componente del vector nulo, y lambda 1, acá lambda 2 se hace 0, perdón, puse lambda 2 si era 1, también me tiene que dar 0. Y ahí me va a quedar un sistema para resolver. En este caso, lambda 1 es 0, y si lo reemplazo en la primera ecuación, llegó también que lambda sub 2 es 0. Entonces, me dieron los vectores de un espacio vectorial. Armé la combinación lineal igualada al vector nulo. En este caso, como estoy en R2, son vectores de R2.
y llegué a la conclusión que todos los lambdas son ceros. Eso significa que los dos vectores son linealmente independientes. ¿Qué hubiera pasado si tomaba, por ejemplo, 1, 1 y menos 1, menos 1? Fíjense que acá a simple vista vemos que los vectores son paralelos. Uno es múltiplo escalar del otro. Entonces, cuando arme la combinación, supónganse que yo no me doy cuenta de esto, que ya puedo escribir uno dependiente del otro. Armar el sistema me queda lambda 1 menos lambda sub 2 igual a 0. La segunda me queda exactamente lo mismo. Entonces, un sistema homogéneo, cancelo una de las filas y ahí veo que lambda 1 es igual a lambda sub 2. Entonces, si reemplazo, por ejemplo, un caso particular, a lambda 1, que es igual a lambda sub 2 por 3, armo esta combinación, 3 por 1, 1, más 3 por menos 1, fíjense que me da el vector nulo, y en este caso ninguno de los dos lambda es 0. Entonces, b sub 1 y b sub 2 son linealmente dependientes. ¿Sí? Como era visible, b sub 1 lo puedo escribir como menos 1 por b sub 2. Uno dependía del otro. Entonces, analíticamente nos saltó eso. Como los lambda no son nulos, fíjense que acá no tengo otra posibilidad, son los dos ceros. Acá lambda puede ser cualquier valor, puede ser 0 también, pero puede ser cualquier otro número real. Entonces, son linealmente dependientes. Si aparece si me piden, por ejemplo, que escriba, nosotros en el primer ejemplo tomamos el 1, 1 y el 1, 0. Y ahora me piden escribir el vector 5, 1 como combinación lineal de b sub 1 y b sub 2. Y bueno, armo la combinación lineal. Lambda 1 por 1, 1 más lambda sub 2 por 1, 0 me tiene que dar el vector 5, 1. Y me va a quedar otro sistema para resolver. Lambda 1 más lambda sub 2 me tiene que dar 5 y lambda sub 1 me tiene que dar 1. Acá encontré el valor de lambda sub 1 y reemplazo en la primera ecuación, me queda que lambda sub 2 me va a valer 4. Entonces, ¿cómo verifico que está bien? Reemplazo 1 por 1, 1 más 4 por 1, 0 me tiene que dar el vector 5, 1. Y ahí hacemos las cuentas. 1 y 4 me da 5 y 1 y 0 me da 1. Fíjense que independientemente de que los vectores sean linealmente independientes o dependientes, podría ser que pueda escribir igualmente la combinación lineal con los vectores. A veces no, pero supónganse que quiero escribir, como en el segundo ejemplo que era 1, 1 y menos 1, menos 1, y quiero escribir el vector 7, 7 como combinación lineal de ellos, y bueno, en este caso particular voy a poder, porque b sub 1, ¿sí? Lo hago directamente,
Una combinación puede ser 7 por b sub 1 más 0 por b sub 2. ¿Sí? Otra podría ser 0 por b sub 1 menos 7 por b sub 2. Fíjense que como los vectores no son linealmente independientes, puedo encontrar distintas combinaciones. En cambio, si los vectores son linealmente independientes, como en este caso, esta combinación va a ser única.